Aunque como dije en mi anterior vídeo, me equivoqué al valorar los riesgos de posibles bajadas en las acciones chinas, sigo pensando que entre estas acciones se encuentran las mejores oportunidades de inversión ahora mismo. Además, coincide con un periodo de sobrevaloración en la inmensa mayoría de acciones estadounidenses. Ayer lunes, casi todas las acciones chinas abrieron en positivo, pero Alibaba lo hacía en negativo. Era su 9º día consecutivo en rojo, mientras que la mayoría de tecnológicas chinas había tocado fondo el martes 17 o el jueves 19. Alibaba se había convertido en la cara visible de las acciones chinas, de la lucha entre el presidente chino Xi Jinping y las empresas de su país. Alibaba era la acción a la que todo el mundo miraba, y que reflejaba una lucha también entre dos tesis de inversión muy diferentes. ¿Quieres saber qué está pasando ahora mismo con Alibaba y las acciones tecnológicas chinas? Pues vamos a ello. Por un lado estamos los que creemos que las acciones chinas volverán a subir, y nos darán retornos muy superiores a la inmensa mayoría de acciones estadounidenses o europeas. Y por otro lado están los inversores que creen que China es un país en el que no se puede invertir, que su gobierno no tiene en cuenta para nada la opinión e intereses de los inversores extranjeros que invierten en China, y que el Partido Comunista Chino expropiará, privatizará o simplemente destrozará empresas a su antojo, y sin ningún patrón racional, simplemente por el hecho de mostrar su autoridad, poder y control sobre toda la sociedad china. Dos opiniones enfrentadas que vienen alimentadas desde dos narrativas con orígenes diferentes. Una procedente de Estados Unidos, el adalid de Occidente y sus medios de comunicación, y la otra con origen en China, principalmente a través de las comunicaciones del gobierno, que la gran mayoría de los inversores occidentales no se molestan en chequear y observar. Ayer fue el segundo día de mayor volumen de compraventa de acciones en la historia de Alibaba, y el mayor de los que acabaron en verde. Muy posiblemente eso significa que hemos tocado fondo, al menos de momento, y con suerte de forma definitiva. Los premarkets auguran grandes subidas para hoy martes, después de que Alibaba registrase el mejor día de su historia en la bolsa de Hong Kong, con una subida del 9,5%, y Tencent, la otra gran gigante china, subía un 8,8% en tierras asiáticas. Como acabamos de decir, Alibaba es ahora el reflejo de las acciones tecnológicas chinas, y vemos cómo su recuperación empuja a tantas otras acciones. Hoy todas las acciones chinas o han subido en Hong Kong o están subiendo en los premarket estadounidenses. La Google china, Baidu, lleva un premarket de más 4,74%. Y Han sube un 5,78% después de haber subido un 5% ayer. Momo, el Tinder chino, ahora renombrado como Hello Group, apunta a ganar casi un 3%. Xpeng, el Tesla chino, una de las tecnológicas chinas menos afectadas por la negatividad de estos meses, sube un 2%. La siempre descendente Douyu lleva un premarket de más 5,63% después de haber subido casi un 8% ayer mismo. Y las rivales de Alibaba son de las que mejor lo van a hacer hoy, con premarkets de 11,31% para Pinduoduo, que reporta resultados hoy, y de 8,28% para JD.com, que reportó resultados el lunes. Por último, la misma Alibaba apunta a grandes subidas con un premarket de más 5,40%. Respecto a estas grandes subidas que se esperan el día de hoy, hay que tener en cuenta varios factores que pueden ayudar a que la subida sea rápida y agresiva, como se está viendo. Primero, que las acciones chinas habían bajado muchísimo, por lo que las subidas desde puntos tan bajos tienen sentido que sean subidas grandes. Y por otro lado, tanta negatividad y tanta constancia en las bajadas habían hecho pensar en muchos pequeños inversores que vender en corto acciones chinas eran beneficios asegurados, por lo que el short interest, o la proporción de acciones vendidas en corto respecto al total de acciones disponibles, había crecido considerablemente en las últimas semanas. Todos recordamos lo que pasó en enero de este año con GameStop, el short squeeze más grande y famoso de la historia. Así que un posible escenario para los siguientes días podría ser de pequeños o medianos short squeeze alimentados por el FOMO de muchos inversores que de repente volverán a creer en las acciones chinas cuando vean que vuelven a subir y que la prensa occidental súbitamente empieza a elogiarlas y a decirnos lo buenas inversiones que son. Subidas rápidas después de grandísimas bajadas son el detonante principal de los short squeeze, así que veremos qué acciones han acumulado suficientes posiciones en corto como para atrapar a sus inversores en una rápida espiral de subidas atropelladas. La subida de Alibaba esta mañana en la bolsa de Hong Kong parece indicar que Alibaba podría ser una de esas acciones, aunque yo no esperaría un short squeeze muy grande si es que se da alguno. Y me conformo con una subida constante y ligera en los siguientes meses que nos puede hacer volver a máximos históricos antes de fin de año. Esta semana es para mí en particular la más importante en lo que a reporte de resultados trimestrales se refiere,
con la publicación de resultados de Xiaomi y Yihan mañana miércoles a las 2 del mediodía española, y Peloton, Momo y Xpeng el jueves, con Peloton publicando sus resultados a las 11 de la noche y Momo y Xpeng a las 2 del mediodía. Resultados que pueden traer aún más volatilidad y que es importante que nos pillen en una semana de subidas, como la que esperamos podamos tener esta semana. Quería mostraros también cómo voy a intentar aprovechar las oportunidades que nos han brindado la, en mi opinión, irracionalidad para con las acciones chinas, y cómo he incluso aumentado mis posiciones conforme las acciones han ido bajando. Ayer, muy cerca del mínimo de Alibaba, aumenté mis posiciones en la e-commerce china, con apalancamiento por 5, dispuesto a perder algo de dinero si la jugada salía mal, pero con un ratio riesgo-beneficio que en mi opinión era demasiado beneficioso como para dejarlo pasar. Como siempre digo cuando me preguntáis en los comentarios, el apalancamiento es muy peligroso y solo debéis usarlo si estáis dispuestos a perder vuestro dinero y tenéis fuerte convicción de que el precio de las acciones no puede bajar mucho más allá. Yo por eso suelo usar apalancamiento en acciones que se han visto deprimidas y han bajado por encima del 30% respecto a sus máximos. También os aconsejo que tengáis capital disponible para poder expandir vuestros stop loss en el caso de que tengáis fuerte convicción de que las bajadas van a ser solo temporales. En estos últimos 2 meses, mi portfolio JK Zorlat en eToro, que cuenta con 100% de acciones chinas y que es el único en el que tengo apalancamiento, ha sufrido caídas increíbles, de en torno al 60%, pero mi convicción respecto a las acciones chinas no ha cambiado. Al final nadie tiene una bola de cristal ni sabe cómo va a acabar esto, pero esperemos que las acciones chinas hayan tocado fondo y este sea el principio de una gran remontada que nos haga batir máximos históricos en muchas de las acciones que poseemos. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.